El séptimo domingo del ciclo C del tiempo ordinario, el evangelio que toque es el de Lucas 6, 27 al 38. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: A los que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, déjale también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos los traten. Pues si aman solo a los que los aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien solo a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores lo hacen. Y si prestan solo cuando esperan cobrar, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. No, amen a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar nada. Y tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y desagradecidos. Sean compasivos como su Padre es compasivo. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. La medida que usen, la usarán con ustedes. El presente relato forma parte del Sermón del Llano de Lucas, que como vimos tiene su paralelo en el Sermón del Monte de Mateo. Es un texto importante porque en él Jesús nos enseña la manera como debemos tratar a nuestros enemigos, es decir, a quienes no son amigos, a quienes nos hacen daño. Y es una explicación y ampliación de su mandamiento principal, que es amar a Dios sobre todas las cosas, sobre todo lo creado, y amar al prójimo como a uno mismo. Además, es el modo de proceder que debe distinguir a todo cristiano. El mundo nos deberá reconocer por esta manera de proceder. Se trata de una enseñanza difícil porque va contra nuestra tendencia natural al egoísmo, que a su vez es fruto del pecado original. Todos nacemos centrados en nosotros mismos y esperamos que el mundo gire en torno nuestro. Y esta tendencia que tenemos desde el nacimiento es centrípeta y hace que todo se centre en nosotros. En el relato de hoy, Jesús nos enseña que debemos revertir esta tendencia al egoísmo. Y más bien, la fuerza que nos debe regir sea la centrífuga, en donde los otros sean el centro. Pues solo si procedemos de esta manera, ganaremos la vida. El Evangelio empieza diciéndonos a quiénes se dirige esta enseñanza. Dice Jesús: a los que me escuchan les digo, y los que lo escuchamos somos nosotros, los cristianos, los que queremos seguirlo, los que queremos caminar según su modo de proceder. Por tanto, es necesario prestar atención a sus enseñanzas para hacer como Él quiere. ¿Y cuál es su enseñanza? Es buscar y hacer el bien a quienes nos hacen el mal. Nos dice Jesús: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los injurian. Se trata de una enseñanza que va contra nuestra tendencia natural al egoísmo, que, como dijimos, se origina en la fractura producida por el pecado original. Y lo que nos dice es que si queremos vivir y ser felices, tenemos que luchar contra esa tendencia que nos empuja más bien a la venganza, al resarcimiento y a cobrar las deudas que nos tienen. Por tanto, si queremos ayudar a Dios a reinar, tenemos que hacer el bien a todos, incluso a nuestros enemigos. De lo contrario, Él no podrá reinar. Y es tan importante esta enseñanza que para iluminarla Jesús presenta 4 ejemplos de daños que nos pueden hacer. Primero, al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Segundo, al que te quite la capa, déjale también la túnica. Tercero, a quien te pide, dale. Y por último, al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Son 4 situaciones en las que se nos hace un daño físico, o se nos quita, o se nos presiona, o se nos pide lo que nos pertenece.
Evidentemente Jesús no se refiere a los ladrones comunes, sino Jesús hubiese usado el ejemplo de robar. De los ladrones hay que defendernos. Jesús se refiere a situaciones de la vida en donde gente que conocemos, incluso familiares, pretenden arrebatarnos lo que en justicia nos corresponde, incluso por medios de argucias legales y con la complicidad de la justicia. Es decir, se refiere a quienes quieren aprovecharse de nosotros sin importarles si nos perjudican o no, a quienes buscan su propio bien sin importarles lo que es justo. Se refiere a los que no nos quieren ni quieren nuestro bien, sino su propio bienestar, es decir, a nuestros enemigos. ¿Y cómo nos aconseja Jesús actuar en estas situaciones? Según Jesús, a la violencia hay que responder sin violencia y más bien con amor. Pues dice, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen y oren por los que los injurian. Es decir, hay que tratar bien a los que nos tratan mal. Más aún hay que ayudarlos y procurarles todo bien. Estos consejos de Jesús nos generan una tensión interna, pues en casos como los que menciona, somos víctimas de injusticias y por causa de ellas sufrimos. Y lo que nos pide Jesús es difícil de hacer, pues de ordinario sentimos rencor y resistencia a tratar bien a quienes nos hacen el mal. Nuestra reacción natural es oponernos, como se pueda, a lo que nos hacen, y entonces reaccionamos para castigar a los culpables. El asunto es que así reacciona el mundo, pero nosotros hemos elegido no ser del mundo. Y quienes siguen a Jesús no deben reaccionar como lo hace el mundo. El camino de Jesús es otro. De hecho, va en dirección contraria al mundo. Es exactamente lo opuesto. Es no oponer resistencia, es ceder, es dejarse. O como dice Jesús, a quien te pide dale, al que se lleve lo tuyo no se lo reclames. Y precisamente este modo de proceder es lo que nos diferencia de quienes son del mundo. ¿Y en qué se justifica este modo de proceder que es irracional a los ojos del mundo? El primer motivo es que nuestro amor debe ser universal y sin distinción de personas. Esto es lo que nos debe diferenciar de los pecadores. Dice el texto, si aman solo a los que los aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen bien solo a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores lo hacen. Y si prestan solo cuando esperan cobrar, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. Los pecadores también aman, pero solo a los suyos. Los pecadores también hacen el bien, pero solo a los que quieren. Los pecadores también prestan, pero lo hacen selectivamente y solo a aquellos de quienes esperan cobrar. Si hacen lo que hacen los pecadores, no tienen mérito a los ojos de Dios. ¿Y qué debemos hacer los cristianos para que sea meritorio? Debemos hacer precisamente lo que los pecadores no hacen. Por eso dice Jesús con fuerza, no, ustedes más bien amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada. Que si hacen así, tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los malos y desagradecidos. Y el segundo motivo es que nuestro Padre Dios no actúa como actúa el mundo. Dios no es vengativo ni castigador. No nos castiga conforme a nuestras culpas ni como merecen nuestros pecados. Al contrario, siempre que le pidamos perdón, Él nos perdonará. Y la razón es que nos quiere, porque somos suyos, somos sus hijos y nos ha hecho a mano. Dios actúa así como actúan los buenos padres con sus hijos. Los buenos padres van a perdonar a sus hijos una y otra vez porque son sus hijos. Por eso la enseñanza de Jesús es, sean compasivos como su Padre es compasivo. La compasión es la clave y debe ser la señal de todos los cristianos. Actuar de esta manera con compasión es lo que nos hace hijos de Dios. Por eso Jesús nos enseña que si procedemos así, tendremos un gran premio y seremos hijos del Altísimo. Es decir, seremos como Él.
que es bueno con los malos y desagradecidos. Actuar como Jesús nos enseña es lo que nos asemeja a Dios Padre y lo que nos distingue de los pecadores y del mundo. Actuar de esta manera es lo que nos hace discípulos de Jesús. Jesús concluye su enseñanza resumiendo lo dicho. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Les verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues la medida que usen, la usarán con ustedes. Aquí Jesús habla de la medida con que se nos medirá, y esa medida es la recompensa que se nos dará en esta vida y después por proceder a la manera de Jesús. Y contra toda lógica, la mejor recompensa la tendremos no cuando concentremos todo en nosotros, sino cuando demos, cuando perdonemos, cuando ayudemos, cuando seamos desprendidos y generosos. Es decir, cuando salgamos de nosotros mismos para hacer el bien y ayudar a los demás, incluso a nuestros enemigos. Si queremos vivir y ser felices, la regla de oro es: traten a los demás como quieren que ellos los traten. Este es el camino, modo de proceder cristiano y el que nos garantiza la felicidad. Pidámosle pues a Dios su gracia para que asimilemos las enseñanzas del camino cristiano y las pongamos en práctica, pues aunque parezca que perdemos, más bien ganaremos, y Dios nos hará la vida profundamente feliz. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.